Radio UBA presenta UBA 21, el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires. UBA 21, la universidad para todos. Consideraciones sobre el lenguaje, parte 1. Teorías científicas. Desarrollo de contenidos a cargo de la profesora Cristina Ambrosini, profesora Graciela Piana y profesor Gastón Beraldi. Productora pedagógica Liliana Castillo. Teorías científicas, ¿cuáles son las unidades de organización del conocimiento científico? Nuestro punto de partida respecto del conocimiento científico será considerarlo como transferible. Y en tal sentido, el soporte de esa transferencia es el lenguaje, ya que el desarrollo de la investigación se da siempre en contextos de intercambios. La imagen del investigador aislado en realidad no responde a la práctica científica real. Por el contrario, justamente la producción científica requiere de la difusión de sus resultados, no solo porque posibilita el control y la validación de los mismos, sino porque es fundamental el acuerdo y el reconocimiento de la comunidad científica respecto de ello. El conocimiento científico se organiza de diversas maneras, pero una de las unidades más importantes de esa organización son las teorías científicas. Cuando hablamos de teorías científicas, nos referimos a un conjunto de enunciados de diverso grado de generalidad, es decir, que están sistemáticamente ordenados, entre los que se establecen relaciones de deducibilidad, que según el tipo de ciencia, el objetivo será describir y explicar un determinado sector de la realidad, en tanto que otras ciencias se distinguirán por no poseer ninguna correspondencia con lo real. El concebir el conocimiento científico estructurados en teorías científicas que utilizan un lenguaje es justamente lo que lleva a establecer un sistema clasificatorio de las ciencias. Porque no es lo mismo una teoría psicológica que una teoría física o una formulación teórica de la matemática. En primer lugar, porque tratan de objetos de estudio de naturaleza diferente. Pero además, sus metodologías, sus enunciados y sus modos de validación también difieren. Ríos de tinta han corrido acerca de la clasificación de las ciencias, resultando diferentes agrupamientos, algunos de los cuales se encontrarán muy claramente ejemplificados en el libro de cátedra. La distinción entre ellos se basa en los criterios clasificatorios o supuestos adoptados. En tal sentido, entonces, las clasificaciones en general, si bien resultan de una gran utilidad en la organización y sistematización del conocimiento, me parece que es muy importante reconocer también que son arbitrarias, en tanto que privilegian unos supuestos en desmedro de otros. ¿Qué particularidades tienen las clasificaciones? Entre las más importantes yo podría decir que las particularidades refieren en principio a su caducidad, ¿no? Digamos, es una cuestión que hay que tener en cuenta, ya que al estar las ciencias en un contexto de constante dinamismo, se produce un reordenamiento donde surgen nuevas ciencias. Por ejemplo, el caso de la ecología, donde confluyen la biología, la química, la geografía, la economía, entre otras, ¿no? O bien ciertas ciencias pueden ubicarse en uno u otro compartimento de la clasificación. Por ejemplo, la geografía, que según cómo la tomemos puede ser considerada una ciencia natural o una ciencia social. Lo anterior, evidentemente, nos lleva a alertarnos sobre la provisionalidad de las clasificaciones, pero por ello no podemos dejar de reconocer su aporte, razón por la cual adscribimos a una clasificación actualmente muy aceptada porque toma diversos criterios para establecer la distinción. Dicha clasificación es entre ciencias formales y ciencias fácticas, la cual también encontrarán muy claramente expuesta en el libro de cátedra. ¿Debemos hablar de ciencia o de ciencias? Acá vale la pena una aclaración previa. De un modo muy general, si bien es cierto que está muy claramente expuesto en el libro de cátedra esta distinción, pero nosotros de un modo muy general podemos decir que el campo de estudio de las ciencias fácticas, del latín factum, que significa hecho, se halla entre los hechos o procesos de realidades espaciales y o temporales. Así la física o la biología tratan problemas, procesos y propiedades de ciertos fenómenos considerados naturales.
En cambio, la psicología, la lingüística o la sociología se ocupan de otro tipo de hechos, que si bien se producen en individuos o grupos sociales concretos, se considera el carácter cultural o social de los mismos. Con lo cual, en las ciencias fácticas podemos establecer una subdivisión entre ciencias naturales y ciencias sociales. Pero sí es importante dejar en claro que ambos tipos de ciencias apelan a la experiencia para contrastar sus formulaciones, es decir, para poner a prueba sus enunciados, porque sus enunciados justamente refieren a hechos exteriores a los mismos. A diferencia de ellas, en las ciencias formales se caracterizan, entre otras cosas, por supuesto, por no requerir ese modo de puesta a prueba, es decir, de confrontar sus enunciados, de contrastar sus enunciados con la realidad, dado que no hacen referencia a ningún dominio de la realidad, sea esta, por supuesto, natural o social. Es decir, su carácter es fundamentalmente no empírico. En tal sentido, sus enunciados están formalizados y no tienen ningún contenido informativo acerca del mundo. La experiencia ni los confirma ni los refuta. Tal es el caso de la lógica y la matemática, consideradas las dos únicas ciencias formales. Dado entonces que sus enunciados están formalizados, pueden ser aplicados a cualquiera de las entidades que estudian las ciencias fácticas, convirtiéndose así en auxiliares de ella. Con esto queremos marcar la independencia de ambos tipos de ciencias, las formales y las fácticas. UBA 21, la universidad para todos. Unidades del programa de la materia. Introducción al pensamiento científico. Unidad 1. Consideraciones sobre el lenguaje. Lenguaje y teorías científicas. Lenguaje y realidad. Uso y mención del lenguaje. La semiótica. Nombrar y clasificar. Vaguedad y ambigüedad. La definición. Unidad 2. Argumentación. El escenario formal y el escenario informal. Las leyes lógicas, tautologías, contradicciones, contingencias, los razonamientos, verdad y validez. Argumento y consecuencia lógica, reglas lógicas. La inducción y la analogía. ¿Es formal la inducción? El intento de Carnap. Lógica informal y falacias materiales. Toulmin sobre los usos argumentativos. Unidad 3. Las ciencias formales. La matemática. Constructos formales y realidad. Sistemas axiomáticos. Propiedades de los sistemas axiomáticos. Interpretación y modelos de los sistemas axiomáticos. Unidad 4. La cuestión del método en las ciencias fácticas. Estructura de las teorías empíricas. El problema del método científico. Estrategias metodológicas básicas de las ciencias fácticas. Método inductivo, inductivismo estrecho e inductivismo sofisticado. Método hipotético deductivo. Unidad 5. Explicación y predicción en ciencias fácticas. ¿Qué significa explicar? Concepto de explicación científica. Modelos de explicación científica. La especificidad de las ciencias sociales. Intencionalidad y explicación por mecanismos. Dimensión explicativa y dimensión predictiva. El enfoque comprensivista en ciencias sociales. Unidad 6. Corrientes epistemológicas contemporáneas. La epistemología del siglo XX. Problemas fundamentales. La concepción epistemológica del positivismo lógico. Las perspectivas falsacionistas. Popper y Lakatos. La ruptura del racionalismo de justificación al análisis de la historia de la ciencia. El pensamiento de Kuhn en perspectiva. Unidad 7. Ciencia y sociedad. Ciencia, tecnología y sociedad. Responsabilidad social y ambiental. Ciencia y ética. Debates en torno a la neutralidad valorativa de las ciencias. Unidades del programa de la materia. Info 21. Recursos complementarios. UBA 21 ofrece una variedad de recursos multimediales que facilitan la comprensión de la bibliografía obligatoria.
Cada materia tiene diferentes recursos que se articulan de manera diferente. El alumno debe interiorizarse por cada materia de cuáles son los recursos y cuáles son las sugerencias para su articulación. Los recursos complementarios son radio, mediateca, tutorías virtuales y presenciales, lecturas complementarias, actividades que se suben en el campus y foros de discusión. El curso introductorio que se da para todos los alumnos al inicio de cada cuatrimestre aporta mucha información para ver cómo en cada materia se pueden articular todos los recursos complementarios y la bibliografía obligatoria. Para comunicarse con UBA21 pueden hacerlo a través del correo electrónico info21@rec.uba.ar o personalmente a José Evaristo Uriburu 950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Info Pensamiento Científico. El nombre de la canción es llamado Ojos de Bacalao. Oh, ¿ese es el nombre de la canción?, dijo Alicia tratando de sentirse interesada. No, dijo el caballero, que parecía un poco fastidiado. Así es llamado el nombre. El nombre real es El hombre viejo. Entonces yo debería haber dicho, así es llamada la canción, se corrigió Alicia. No, esa es otra cosa completamente distinta. La canción es llamada Caminos y Medios, pero esa es solo la forma de ser llamada, ¿comprendes? Bueno, ¿qué es la canción entonces?, preguntó Alicia, que ya estaba completamente aburrida. A eso estaba llegando, dijo el caballero. La canción realmente es Sentado en una tranquera, y yo mismo inventé la música. Fragmento extraído del libro A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, de Lewis Carroll, 1871. Info Pensamiento Científico. UBA21, el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires. Uso y mención. ¿Cuál es la diferencia entre las expresiones Dios es omnipotente y Dios es monosílabo? ¿O cuál es la diferencia entre María es una persona y María es un nombre? Respecto a esta cuestión podemos afirmar que hay uso del lenguaje cuando nombramos entidades extralingüísticas. Así, por ejemplo, en la primera pregunta, omnipotente es una entidad extralingüística, ya que ese predicado se dice de alguien, en este caso de Dios. En cambio, cuando el predicado hace referencia a términos o propiedades lingüísticas, como monosílabo, ahí hay mención del lenguaje. Así, si yo digo, el caballo de San Martín es blanco, el predicado ser blanco hace referencia a la entidad material caballo, y allí estoy haciendo uso del lenguaje. En cambio, si dijera la proposición el caballo de San Martín es blanco es verdadera, ya no estoy haciendo referencia a la entidad material caballo, sino a la entidad lingüística proposición, y en este caso estoy haciendo mención del lenguaje. Entonces, para distinguir una forma y otra de utilizar el lenguaje, en virtud de la teoría de jerarquía de los lenguajes, que consiste en distinguir entre un lenguaje llamado objeto y un lenguaje llamado metalenguaje, que es el lenguaje que hace mención del lenguaje, desde el primero hacemos referencia a objetos, mientras que en el segundo caso se hace referencia al lenguaje con el cual hablamos de objetos. Necesitamos entonces recurrir a signos lingüísticos que nos permitan trazar esta distinción entre uso y mención del lenguaje o entre el lenguaje objeto y metalenguaje. En radio 90.5, Radio Universidad. Info Pensamiento Científico. Uno de los elementos que hay que tener en cuenta en el análisis de los lenguajes es la diferencia entre uso y mención del lenguaje. No hacer esta distinción nos conduce a paradojas. Por ejemplo, la famosa paradoja del mentiroso que dice: Epiménides, que era cretense,
es decir, de la ciudad de Creta, afirmó: todos los cretenses son mentirosos. ¿Decía Epiménides la verdad o mentía? Info Pensamiento Científico. Bibliografía obligatoria. Introducción al pensamiento científico. Carlos Astivera y Cristina Ambrosini. Argumentos y teorías. Aproximación a la epistemología. Buenos Aires, Editorial Educando, 2009. Gastón Beraldi. La tensión entre explicación y comprensión. El problema de la explicación en las ciencias sociales. María Beatriz Contrati. Política científica. Problemas y perspectivas. La responsabilidad social del científico. Crítica a la teoría sobre la neutralidad valorativa de las ciencias y de la actividad científica. Polémica entre cientificismo y anticientificismo. Bibliografía obligatoria. Tenemos muchas fuentes de información en UBA21. La página web es totalmente nueva, renovada, ágil, cuenta con cajas informacionales para todas las preguntas frecuentes que vos como estudiante usualmente te preguntas. El campus contiene novedades que subimos en forma permanente. Tenemos un equipo que edita la información y va modificándola en función también de las inquietudes que nuestros estudiantes nos van formulando. El departamento de alumnos cuenta con atención personalizada. UBA21, como saben, ha iniciado en 1986 con una fuerte idea de democratizar el acceso a aquellos que no podían acercarse a los centros de formación presencial. Continuamos con la idea democratizadora y la hemos ampliado a diferentes medios de información y a diferentes propuestas pedagógicas. El campus, la web, nos han fortalecido. Nos permiten hoy una democratización para todos aquellos que están alejados de los centros urbanos o que por cuestiones laborales no pueden cursar en la Universidad de Buenos Aires de forma regular. La idea es acompañar todo el proceso del estudiante. Es por eso que nosotros fortalecemos las tutorías, hacemos un seguimiento personalizado del alumno a través del campus y es en esta raíz democratizadora que nos parece que UBA21 se vuelve a instalar. En este acompañamiento no pueden faltar los materiales didácticos, los materiales impresos, que han estado desde el inicio de UBA21. En este marco es EUDEVA, la editorial de la universidad, que nos acompaña en forma permanente en UBA21. Estos materiales son escritos por especialistas en cada campo de conocimiento y con una bajada didáctica, con una propuesta pedagógica hecha en UBA21. Quiero decir al respecto que tenemos un programa formado por especialistas de primer nivel, tanto en las cátedras como en nuestros equipos. Nuestros equipos están conformados por especialistas. Estos especialistas tienen trayectorias profesionales reconocidas, se han ido consolidando, se han fortalecido y en esta nueva gestión hemos incorporado este campus virtual que ha favorecido también el intercambio comunicacional entre todos los profesionales que conforman UBA21. Hoy convergen en el campus los diferentes equipos, las diferentes propuestas, dialogan en este campus virtual los profesionales de diversos campos de conocimiento. Esto nos ha fortalecido, esto permite la democratización también al interior de UBA21 y de alguna manera se transparenta hacia el afuera. Fortalecernos hacia adentro nos fortalece hacia el afuera. Es nuestra idea que UBA21 continúe creciendo, conformar una comunidad de práctica profesional y de aprendizaje para los estudiantes, fortalecer el ingreso de las tecnologías y de las nuevas tecnologías en nuestro programa y sobre todo continuar con la democratización de UBA21 hacia la comunidad educativa. UBA21 cuenta con muchas y variadas propuestas de enseñanza para orientar el estudio de las distintas materias, a saber, el programa de la materia, las guías de estudio, los materiales impresos, los programas de radio, los foros virtuales, las tutorías presenciales, que entre otras propuestas constituyen algunos de los recursos e instancias elaborados por los especialistas para favorecer los aprendizajes en la modalidad. Info 21. Bibliografía. La bibliografía es una herramienta fundamental para el estudio de la materia. En ella se desarrollan todos los temas del programa y es lo que el alumno tiene que conocer en el momento de rendir los exámenes. Síntesis de contenidos. Hasta aquí hemos considerado algunos núcleos de importancia en el desarrollo de la unidad.
básicamente fueron dos: el enfoque lingüístico de las teorías científicas y la clasificación de las ciencias que ella implica. Y también, por otro lado, la distinción entre uso y mención de un signo lingüístico. Respecto del enfoque lingüístico de las teorías y la clasificación de las ciencias que supone, allí comenzamos con el análisis de la importancia, el rol preponderante que tiene el lenguaje en la construcción de teoría científica. En ese sentido, entonces, nos preguntamos cuál es la unidad básica de organización del conocimiento científico y vimos que entre todos los elementos, las teorías científicas se presentan como de mayor importancia. En ese sentido, también analizamos la noción de teoría científica, estableciendo una distinción entre los diferentes tipos de ciencia, y lo que nos llevó a afirmar que entonces lo importante es hablar de ciencias, de utilizar el plural en este sentido, más que esta idea de ciencia globalizadora. Y analizamos también las particularidades de las clasificaciones, entendiendo la utilidad de esta y el cuidado con que debemos tomarlas. Con respecto al segundo bloque, hemos analizado la distinción entre uso y mención de un signo lingüístico. Allí hemos atravesado la teoría de la jerarquía de los lenguajes, viendo que desde el punto de vista que nos ocupa, la semiótica es una disciplina de carácter metalingüístico. ¿Por qué? Porque justamente su objeto de estudio va a ser las formulaciones lingüísticas que empleamos. Y entonces allí, a partir de esa distinción, vimos justamente la preponderancia en el análisis semiótico de la consideración del signo lingüístico. UBA 21, la universidad para todos. UBA 21 en la actualidad cuenta con 20.000 estudiantes conectados a una plataforma virtual. Este campus está hecho en base Moodle, software libre, tiene foros, chat, correo y sobre todo la idea de construcción de una comunidad académica. La realidad es que a UBA 21 se le suma a la radio, a los materiales, un campus virtual. Este campus tiene la virtud de ser pensado y construido por investigadores que donan su investigación en la construcción de un campus. Esto implica que va creciendo en base a nuestras necesidades como programa académico. Hemos instalado 3 líneas importantes. Nada puede hacerse por fuera del campus, nada de la actividad virtual puede hacerse por fuera del campus. Todas las cátedras tienen que incorporar alguna herramienta y algún trabajo académico en el campus. Para resolver dudas relativas a las materias, cuentan con tutorías presenciales, tutorías online, foros de consulta y chats, a los que acceden a través de www.ubaxxvirtual.uba.ar. UBA 21. Esta fue una producción de Radio UBA y del área de medios de UBA 21. Contenidos: profesora doctora Cristina Ambrosini, titular de la cátedra de IPC en UBA 21 y docente del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires. Profesora licenciada Graciela Piana, profesor Gastón Beraldi, docente jefe de trabajos prácticos de la cátedra de pensamiento científico de UBA 21 y docente de la Universidad de Buenos Aires. Operación técnica: Mónica Torreto. Locución: Norma Salas. Edición: Fabián Mazzoni. Producción: Francisco Levalli. Producción general: Liliana Castillo. UBA 21, la universidad para todos.